Tarea 2, consultoría, en la etapa de diagnóstico. En el primero, habla sobre los hechos necesarios, y los hechos son materiales de construcción de cualquier trabajo de consultoría, donde los consultores necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación. En el 2 es el plan para la recopilación de datos, y los consultores experimentados seguirán aplicando desde el principio la selectividad, aunque saben que necesitan datos más detallados y precisos que los colegas que efectuaron el diagnóstico preliminar y negocios de contrato. Se dan cuenta de que en cualquier organización existe prácticamente una cantidad limitada de información fatídica, pero si excesiva, resultará imposible de manejar y no puede utilizarse plenamente en su cometido. El costo de la reunión no puede ignorarse, en especial si algunos de ellos son difíciles de obtener, y si es preciso establecer planes de especialización para conseguirlos. En contenido de los datos, todo el consultor experimentado sabe qué tipo de datos puede tener un significado o contenido diferente en distintas organizaciones. En empresas antiguas con tradiciones establecidas, la definición se complica porque la existencia de su propia jerga, por así llamarlo, que puede diferir de terminología imperante en la industria a que pertenece, en el grado de detalle general superior al que se necesita respecto a los datos utilizados en los estudios preliminares de diagnóstico, mientras que un diagnóstico general se basa en cifras globales. El cambio descansa en datos más detallados. Se puede necesitar información sobre determinados datos y sus actividades con respecto al problema que se trate. En el periodo, la determinación del periodo es igualmente importante, ya que en el periodo debe ser lo suficientemente largo para determinar un ritmo estable de la actividad, indicar los índices de crecimiento, disminución y revelar las fluctuaciones de la actividad debida o variaciones establecidas en el ciclo económico. Fuentes y formas de obtención de datos. Y en la primera, los hechos se presentan ante el consultor en tres formas. En la primera es el registro, son hechos almacenados de tal forma que se pueden leer y transcribir, incluye documentos como archivos, informes, publicaciones, y los datos se obtienen por medio de su recuperación de estudio. En el 2, los acontecimientos y condiciones son actos y las actividades, tanto como las circunstancias que los rodean, que se pueden observar. De ahí los hechos de ese tipo se obtengan por medio de la observación y registrando los resultados de la observación. Los recuerdos son toda la información almacenada en la mente de las personas que trabajan en la organización del cliente. Están asociadas con ellos o simplemente pueden proporcionar información útil al consultor. En la recuperación de los datos existen ciertas trampas que se deben evitar al recuperar los datos registrados, como muchos de los registros no son fiables y dan una idea distorsionada de la realidad. En común en las organizaciones, tanto privadas como estatales, de diversos departamentos tengan registros diferentes sobre las mismas actividades, tanto de los insumos como del producto. Aquí habla sobre el periodo. Los periodos han de ser comparables, tanto como meses, semanas, y tienen que incluir los días laborables. Los periodos en los que se proporcionan acontecimientos excepcionales deben incluirse, aunque no han de reconocerse. La organización y tabulación de datos. Entre las agrupaciones más características figuradas son las siguientes. La primera es con respecto a los acontecimientos, con respecto al personal, con respecto a lo material, y 4, con respecto a los recursos, insumos, productos, procesos y procedimientos. El registro especial es donde se puede disponer de él si o no es posible obtener fácilmente la información en los registros existentes, o no son tan fáciles de fiar. La observación es el método que el consultor emplea para obtener información que no se puede obtener de inmediato. El consultor está presente mientras sucede el acontecimiento y utiliza sus facultades de visión y adición para notar cómo se produce el acontecimiento, con la finalidad de sugerir de la práctica de una fecha. El
En la información del consultor suele obtener por medio de la observación, trazando la fábrica, los almacenes y oficinas, flujo de operaciones, materiales y trabajo, condiciones de trabajo, actitudes y comportamiento de los diversos, los supervisores, especialistas y trabajos, relaciones interpersonales entre el grupo. La reunión para la recopilación de datos. En el diagnóstico, otra posibilidad consiste en el que el consultor disponga una reunión especial, una especie de entrevista colectiva, cuyo objetivo es obtener datos relativos sobre el objetivo de estudio. Y los aspectos naturales de la recopilación de datos es que la sensibilidad de los factores culturales características generan que la consultoría es de primer calidad. Es importante que las actividades de los datos del consultor se relacionen con numerosas personas y estas deben de tener presente su cultura en tanto su país como su organización.